Bienvenidos a todos. Muchas gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud por esta invitación a participar en el diplomado. Mi nombre es Carolina Jaramillo, yo soy médica, pediatra y endocrinóloga. Trabajo actualmente en el Hospital Pablo Tobón Uribe y queríamos empezar las charlas de hoy con un enfoque de la talla baja, más allá de las causas nutricionales o de alimentación que ya conocemos, cuáles serían los otros posibles diagnósticos o causas de cuando nos enfrentamos a estos niños que definitivamente no logran una adecuada velocidad de crecimiento. Es un tema muy importante y es un tema muy sensible. Siempre que tenemos pacientes con talla baja, la preocupación inicial de sus padres es que es el más bajito de su grupo, todavía le sirve la ropa de hace 3 años, le dicen el chiqui, le dicen mini, el apellido que tenga el niño, y es un motivo de consulta muy frecuente tanto en endocrinología pediátrica como en pediatría, y en los controles de crecimiento y desarrollo también es un motivo de preocupación muy importante. Es un concepto social que tenemos arraigado desde hace muchísimos años de que aquel niño que es el más alto, pues él es el que mayor éxito va a tener. Y obviamente entre la población mundial, pues la alimentación y secundariamente ese crecimiento y esa estatura van a ser medidores del estado de salud o de bienestar de una sociedad. El crecimiento está determinado por múltiples causas y de aquí es lo difícil de la evaluación de la velocidad de crecimiento, del estado de crecimiento en los pacientes. Hay unos factores genéticos que son pues obviamente muy importantes. Estos son factores que no se van a modificar. Hay unos factores permisivos, encontramos todas las noxias ambientales, patologías sistémicas. Es distinto un niño que tenga una enfermedad crónica a un niño que siempre ha sido sano en su vida. La situación afectiva, a diferencia de lo que muchas personas piensan, los niños se estresan y está descrito el déficit de crecimiento, la falla de Medro por situaciones psicoafectivas. Y hay algunos factores reguladores que principalmente está toda la regulación de hormonas y enzimas que tienen que ver con este crecimiento. El crecimiento, como lo decíamos, entonces es un reflejo del estado de salud de una población. Hace algunos años se desarrolló este modelo de crecimiento y solamente quiero pues como explicar unas cosas básicas, y es cómo va cambiando a través de los periodos de la vida la velocidad de crecimiento. Tenemos entonces que durante el primer año de vida encontramos una velocidad de crecimiento que es muy importante, son casi que 25 centímetros durante el primer año, desde el nacimiento hasta que el niño cumple su primer año de vida. Esta velocidad de crecimiento nunca se va a volver a repetir en el resto de las etapas. Tenemos entonces digamos, un segundo componente que es el prepuberal, que está aquí delimitado por esta lineecita roja. Es un componente de crecimiento mucho más estable, digamos, entre la edad escolar hasta la prepubertad. Y está este segundo pico de velocidad de crecimiento, que es el componente puberal. Y ahorita vamos a ver, pues de una manera muy sencilla, de qué depende cada una de estas etapas de desarrollo en la vida. Pero para poder enfrentarnos a un paciente que no crece en nuestra consulta, pues tenemos que saber un poquito cómo cambia esa velocidad de crecimiento a través del tiempo. Decíamos entonces que tenemos tres periodos muy importantes: el primero, que es el prenatal y de la lactancia; el segundo componente en la infancia; y el tercero entonces en la pubertad. El crecimiento prenatal va a estar dado básicamente por la alimentación materna, por todos los factores fetoplacentarios durante el embarazo, ya sea el exceso de peso en la madre, una malnutrición materna, el cigarrillo, el alcohol durante la gestación. De los factores hormonales más importantes están los factores de crecimiento similar a la insulina, el tipo 1 y el tipo 2, no tanto la hormona de crecimiento, que son los que van a hacer que ese bebé en útero o durante los primeros años de vida pues tenga un adecuado hiperplasia e hipertrofia de esas células en desarrollo. Durante los 2 primeros años de vida hay un concepto muy importante, y es el entrecruzamiento de carriles, y es un motivo de consulta muy frecuente o de remisión incluso a pediatría y en endocrinología, porque resulta que estamos evaluando a estos niños en el control de crecimiento y desarrollo. Los niños que nacieron pequeños para su edad gestacional, pero que tienen unos percentiles de estatura mayores,
pues ellos tienen que lograr meterse a esos carriles familiares. Y al contrario también sucede, aquellos niños que nacieron muy grandes, pero que sus percentiles o sus promedios de talla familiar no son tan altos, pues ellos tienen que disminuir la velocidad de crecimiento y lograr también hacer como un lagging down que conocemos o una disminución en el carril para proseguir de ahí en adelante con una velocidad de crecimiento estable, pero por el carril correspondiente por genética. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque si nosotros más o menos en esos 14, 18 meses nos damos cuenta que el bebé o este niño disminuyó velocidad de crecimiento, se cayó de carril, lo vamos a remitir a la consulta de pediatría o a la consulta especializada, pero resulta que es que simplemente el niño se metió por el carril que le corresponde por genética. La velocidad de crecimiento aquí, como les decía, durante el primer año es algo exagerado, esto no se vuelve a repetir 25 centímetros por año, y entre el primero y el segundo año es más o menos la mitad de lo que ese bebé había crecido durante el primer año. Los factores que condicionan en su mayoría el crecimiento durante esta etapa es la parte de la alimentación. La nutrición es uno de los factores más importantes desde el inicio y hasta el final del crecimiento en talla, en estatura, la acidosis, todo el metabolismo fosfocalcio y las hormonas tiroideas. Miren que aquí durante estos primeros 2 años nosotros no hacemos test de estimulación con hormona de crecimiento. Esta parte no es, digamos, la principal en los 2 primeros años. Luego está el periodo de crecimiento un poco más estable, que es toda esa etapa escolar hasta la preadolescencia, una velocidad de crecimiento que puede variar entre 5 a 7 centímetros por año, dependiendo si es un niño o una niña y dependiendo pues también la población que estemos estudiando. El peso va a aumentar lenta y progresivamente, tiende a acelerarse, pero como las necesidades de estos niños durante esta velocidad de crecimiento estable son menores, pues uno también le tiene que explicar a la mamá que es normal, pues que el niño ya no cambie tan rápido de zapatos, que es normal que no cambie tan rápido de ropa como si lo hizo durante estos 2 primeros años. Las hormonas principales entonces en este periodo de crecimiento estable sigue siendo la tiroides, la alimentación evidentemente siempre, y aquí la hormona de crecimiento sí empieza a jugar un papel mucho más importante. En el tercer periodo de pubertad y adolescencia es, digamos, una segunda etapa de crecimiento muy rápido. Recuerden la gráfica donde veíamos que se vuelve a acelerar esa velocidad de crecimiento, no tanto como durante el primer año, pero sí hay un segundo estirón de centímetros por año durante los 2 años que dura la pubertad. Más o menos hablamos que las niñas empiezan este estirón puberal a los 12 años, justo antes de la menarca. En los niños este proceso se da un poco más tardío. Como los hombres tienen este periodo prepuberal mucho más largo y unas velocidades de crecimiento más potentes que en las mujeres, por eso es que si comparamos un hermanito y una hermanita de la misma familia con la misma genética, el hombre va a alcanzar una estatura final que es mayor a la de su hermana mujer. En este periodo, sobre todo, y además de las otras condiciones que habíamos hablado, sigue la hormona de crecimiento, pero ese estirón es dado gracias a las hormonas sexuales, tanto en los hombres como en las mujeres. Y aquí resumimos un poquito como esas velocidades de crecimiento, un periodo de crecimiento aquí muy estable que viene desde los 2 años. Este es un patrón de maduradores tempranos, son estas niñas o niños que hacen pubertad un poquito adelantada. Digamos que este que está en línea continua es el resto de la población y este último pico aquí serían lo que nosotros llamamos los maduradores tardíos. Aquí es muy importante verificar esta depresión o esta disminución en el volumen de crecimiento, en la velocidad de crecimiento, perdón, antes del estirón puberal, porque también es un motivo muy frecuente de consulta. Llega este niño a los 11, 12 años que detuvo un poquito la velocidad de crecimiento, pero eso es normal, es fisiológico antes de realizar el estirón de estatura de la pubertad. Vamos entonces a evaluar este paciente que nos llega con este motivo de consulta. Este niño no está creciendo. Tenemos entonces que contar con elementos muy importantes, siempre la antropometría, las curvas de crecimiento y siempre, siempre evaluar cuál es la talla familiar. Porque lo común es que les digan a ustedes o al pediatra o a nosotros los endocrinólogos, es que me dijeron que a mi niño le faltan tantos centímetros.
pero le faltan tantos centímetros para quién. Es que uno se tiene que comparar con su propia curva y con la curva de la familia. Entonces, al evaluar el crecimiento en un paciente, siempre es muy importante tratar de estimar cuál es ese posible talla final o esa talla medio parental en ese paciente. Sabemos entonces que desde el nacimiento hasta los 2 años no vamos a medir talla, vamos a medir longitud. Para eso tenemos estos infantómetros. La idea es que siempre que estemos evaluando a un paciente pues menor de 2 años, puedan ser dos evaluadores o que alguno de los padres nos esté ayudando. Es muy importante siempre que la cabecita esté muy bien posicionada en el borde superior del infantómetro, las rodillitas flexionadas con mucho cuidado y así poder mirar cuál es la longitud exacta de este paciente. Hasta los 2 años, que el paciente se pueda parar por sus propios medios, vamos a utilizar esta medida de longitud. Luego, después de los 2 años, cuando el paciente se para, entonces vamos a mirar la talla y para eso utilizamos los estadiómetros. Hay muchos estadiómetros. Digamos que los mejores o los que son más calibrados son estos estadiómetros que nos permiten tener una posición firme en la pared. Es muy importante siempre mantener este plano de Frankfurt, que es, la idea es que el canto interno del ojo de aquí con la oreja, sin, pues evitando hacer como hiperextensiones o flexiones de la cabeza para que la talla nos dé muy adecuada. Con los pies juntos, totalmente hacia atrás, siempre estando pendiente que el paciente no se empine para poder tener una medida exacta. La idea es que uno mismo pudiera medir 3 veces al paciente y sacar un promedio, porque después cuando vamos a tratar de reconstruir las curvas nos encontramos que en ocasiones hay datos que son muy poco confiables y es muy difícil así poder saber este paciente cómo venía en su velocidad de crecimiento previa. En la consulta de endocrino a menudo también medimos los segmentos, el segmento superior, ya sea pues en el bebé con la longitud o la talla sentada, perímetro cefálico siempre, y esto nos va a permitir sobre todo los segmentos saber si estamos frente a alteraciones de crecimiento que son asimétricas, tipo displasias esqueléticas, etcétera. Evaluar el estado nutricional es muy importante, siempre pues con el bebé acostadito o parado, calcular siempre el índice de masa corporal o cómo está el peso para este paciente y poder determinar si me estoy enfrentando a una talla baja de un posible origen nutricional, una enfermedad crónica o si por el contrario realmente esta talla baja es de causa hormonal. Las curvas de crecimiento. También quería aquí hablar un poquito pues, sobre las diferentes curvas de crecimiento que se utilizan. Ustedes, pues la norma es que utilicemos siempre las de la OMS, pero nosotros en endocrino utilizamos mucho las curvas de crecimiento colombianas, por eso puede que ustedes también vean pacientes que tienen diligenciadas estas curvas de crecimiento colombianas. Y lo importante es que con la curva que se trabaje, se sepa utilizar, se sepa interpretar, sepamos las diferencias entre las desviaciones estándar y los percentiles de talla y sepamos diferenciar qué es lo normal y lo anormal. Siempre utilizar una curva adecuada pues, para el sexo y la edad del paciente. Graficar siempre la talla para la edad, el índice de masa corporal y tratar de establecer también cuál es la velocidad de crecimiento. Como les decía ahorita, siempre tratar de graficar cuál es la talla media parental para poder comparar la talla de ese paciente con respecto a la de su familia. El estado de maduración tenemos varias técnicas de medirlo. El primero es con el Atlas de Greulich, pues que lo leemos a partir del carpograma, que es un examen muy conocido. Es una radiografía simple de muñeca con la cual leemos nosotros en este Atlas, que es de pacientes normales, cuál es el estado de maduración esquelética. Y la idea es poder analizar los datos de los pacientes con respecto a su edad ósea. No siempre la edad ósea es correspondiente con la edad cronológica, y tener el dato preciso de la edad ósea del paciente nos va a ayudar a entender mucho de cómo viene creciendo y de cómo se está dando la pubertad en él. La parte del desarrollo sexual, con el examen de Tanner, evaluar en qué estadio puberal está este paciente es de vital importancia. Los segmentos corporales, como les decía anteriormente, nos sirven para determinar si estamos ante tallas bajas simétricas o asimétricas,
Y en la parte del laboratorio, pues la medición de enzimas o de algunas hormonas que son muy importantes. Este es entonces lo que nosotros vemos en los carpogramas que nos traen los pacientes y lo que nosotros hacemos es compararlo con radiografías de pacientes sanos y según el estado de maduración poder determinar cuál es la edad ósea de ese paciente en mención. Con respecto a la talla familiar, es muy importante, sigue siendo muy importante. La estatura es una cuestión hereditaria. A menudo llegan pacientes diciéndole a uno, bueno, es que sí, toda mi familia es muy bajita, pero con todos los cambios y la tecnología, pero definitivamente la talla genética no es modificable. Las tallas bajas familiares no son susceptibles de tratamiento y por eso siempre tenemos que analizar a nuestro paciente en su contexto genético. Obviamente habrán algunos casos en los cuales los padres también tienen tallas bajas patológicas y en ese caso pues no podríamos utilizar la talla de estos padres para analizar la genética del paciente. Como les decía anteriormente, los pacientes generalmente, los niños, entre los 18 meses y los 2 años, tienden a ingresar a su carril de crecimiento correspondiente y tenemos que estar muy alertas para no ir de pronto a hacer diagnósticos erróneos de detenciones de crecimiento que simplemente son variables fisiológicas. Para calcular entonces esta talla familiar tenemos una fórmula que es muy fácil, es simplemente poder verificar cuál es el promedio de papá y mamá. Si es un niño, nuestro paciente le vamos a sumar 6,5 centímetros y si es una niña le vamos a restar 6,5 centímetros. Esto es lo que nosotros llamamos la talla media parental, pero resulta que este rango puede variar hacia arriba y hacia abajo en unos 9 o 10 centímetros. Por eso debemos evitar asumir que esta talla media parental es una predicción de talla final, ¿no? Porque si a mí la talla media parental para esta niña me da 1,60, puede variar entre 1,50 y 1,70, esto realmente no es una predicción de talla, pero me va a permitir a mí estrechar el rango de normalidad de toda la población hacia la parte familiar para ese paciente en particular. Conociendo entonces o habiendo hablado un poco sobre qué es lo normal y cómo se puede analizar la velocidad de crecimiento en los niños, entrémonos entonces ahora sí en la definición de qué es un paciente con talla baja. Cuando hablamos de talla baja nos referimos a aquel que presenta una estatura por debajo del percentil 3, que corresponde a las -2 desviaciones estándar para edad y para sexo. O cuando es un paciente que durante por lo menos 1 o 2 años nos damos cuenta que su velocidad de crecimiento está por debajo del percentil 25 para su edad correspondiente. En la curva en la que les mostraba dónde están los maduradores tempranos y los maduradores tardíos, ahí podemos graficar la velocidad de crecimiento y para eso es muy importante todo lo que repasamos de cuál es la velocidad de crecimiento normal según la edad del paciente. Hay otra definición que es muy importante. Puede que yo tenga en el momento de la evaluación una talla que no está en -2 desviaciones estándar, puede estar en -1,3 desviaciones estándar, que sería una estatura normal, pero si mi talla media parental está muy alejada de esa talla que yo presento al momento de la evaluación, también podría entrar a estudiar este paciente. Hay una forma de clasificar esta talla baja que es muy sencilla. Entonces tenemos la mayoría, el 90% de los pacientes a quienes nos enfrentamos en la consulta diaria son pacientes que tienen tallas bajas normales. Aquí van a estar entonces los pacientes de talla baja familiar o los maduradores tardíos, que siempre van, ahorita lo vamos a ver en una curva, muy por debajo, incluso en las -2 desviaciones estándar de su población, pero manejan edades óseas muy retrasadas y simplemente hacen una pubertad tardía y logran su talla final normal. Y más o menos el 10%, la minoría de las tallas bajas van a ser de origen patológico. Estas las clasificamos como desproporcionadas o proporcionadas y a su vez las proporcionadas las clasificamos según su inicio, si tuvieron un inicio prenatal o si son de origen postnatal. Para la valoración de la talla baja, y como en todas las enfermedades, es prioritario la anamnesis, tratar de reconstruir curvas. Lo primero que uno le pregunta a un paciente cuando llega es, muéstreme la curva de crecimiento, dónde está la curva de crecimiento y desarrollo, dónde están las tallas del pediatra. Y en eso sí es
vital tener datos exactos y puntuales. A veces uno se pone a graficar y son unas cosas locas. A los 3 años medía más de lo que les midió a los 4, entonces a veces es muy difícil reconstruir estas curvas y son muy valiosas en el momento de la consulta, tanto en pediatría como en endocrino. Antecedentes prenatales, lo que hablábamos ahorita, si es un paciente que tuvo un peso adecuado o no para su edad gestacional, entonces aquí entran los pacientes que tuvieron retrasos de crecimiento intrauterino, que fueron pequeños gestacionales, los pacientes que estuvieron mucho tiempo hospitalizados, otros antecedentes personales de importancia, si es un paciente con una enfermedad crónica, si ha tenido cáncer, leucemias, quimioterapias o algún tipo de medicamentos o tratamientos crónicos y radiaciones, los antecedentes familiares para poder determinar la talla media parental, cuál es la talla materna y paterna, preferiblemente medir a esos pacientes en la consulta al padre, a ambos padres, y cuál fue la historia de maduración de los padres, la mamá a qué edad tuvo su menarca, y si el papá logra recordar, pues más o menos a qué edad se pegó el estirón de estatura o más o menos a qué edad se empezó a afeitar, porque todos estos patrones de retraso constitucional son muy hereditarios y en general cuando uno de los dos padres tuvo un antecedente de maduración tardía, es muy posible que este niño también vaya a tener ese mismo patrón de crecimiento. Entramos entonces en la evaluación de la primera variante normal, que es el paciente con talla baja familiar. ¿Qué características importantes tiene? Ambos padres son bajos. Desde los primeros 2 a 3 años que el niño cogió el carril de sus padres, va a perfilarse esta velocidad de crecimiento. La talla en general es menor al percentil 3, es decir, a las -2 desviaciones estándar, pero siempre la velocidad de crecimiento es normal. Estamos hablando que si es un niño de más de 3 años, mantiene una velocidad constante por lo menos de 5 centímetros por año. Cuando hacemos maduración o valoración de la maduración de edad ósea por el carpograma, nos vamos a encontrar que es un carpograma concordante con la edad cronológica. La proyección de talla está acorde con su rango genético y tiene un desarrollo puberal que es completamente normal. La segunda variante, y probablemente la más difícil porque es un diagnóstico retrospectivo, es el retraso constitucional de crecimiento, son estos maduradores tardíos. En general hay antecedentes de retraso constitucional en la familia, madres con menarca a los 16, 17 años, padres que son capaces de decirnos que tuvieron su estirón puberal prestando servicio militar o cuando estaban en los últimos grados del colegio. Hay, digamos, mm, dos puntos importantes, y es que la velocidad de crecimiento disminuye en 2 etapas de la vida, durante los primeros 2 años y luego en la prepubertad. Entonces a veces uno se puede confundir. La talla puede ser también menor a las -2 desviaciones estándar, pero en el resto del tiempo la velocidad de crecimiento es normal. Cuando evaluamos la edad ósea está muy atrasada con respecto a la edad cronológica, entonces es siempre como si estuviéramos analizando un niño que va 2 años por detrás de su edad cronológica. Cuando uno mira la talla para esa edad ósea corresponde perfectamente con la talla familiar, su estado de maduración sexual corresponde perfectamente con esa talla, con esa edad ósea. Entonces, de ahí la importancia de hacer lecturas adecuadas de los carpogramas que nos llevan los pacientes a la consulta. Obviamente es un diagnóstico que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Y aquí entonces traía estas 3 curvitas como para que pudiéramos visualizar cómo serían las curvas de crecimiento según lo que estábamos hablando. Entonces esta curva inicial, miren que es un paciente que siempre va por el percentil inferior de la curva para la población, pero es lineal, siempre es ascendente, nunca decae su velocidad de crecimiento y finalmente alcanza la talla familiar. En estos casos están entonces los pacientes con tallas bajas familiares, con cromosomopatías, por ejemplo, un paciente con un Sequel, un paciente con un síndrome de Down, que no son susceptibles de tratamiento para talla, pero su velocidad de crecimiento es constante. Tenemos este segundo grupo de pacientes que mantienen una velocidad constante. Antes de la pubertad hacen un aplanamiento fisiológico, pero luego hacen su estirón y alcanzan la estatura que les corresponde por familia.
Miren que estos pacientes, cuando les graficamos la velocidad de crecimiento, se corresponden con estos maduradores tardíos o pacientes que tienen retraso constitucional. Es muy importante aquí la valoración del estadio puberal, por eso siempre hacemos un examen físico completo a estos niños, porque en general son pacientes que sí están muy bajitos, 12, 13 años, una niña no ha empezado absolutamente nada de desarrollo puberal, y esto se explica porque la edad de su huesito es en general 2 años más atrasada y ella no va a arrancar ese estirón de crecimiento, sino hasta que las hormonas sexuales me puedan activar esa placa de crecimiento y me puedan también promover, digamos, una mayor secreción de hormona de crecimiento. Y está esta última curva que sí es una curva muy patológica, porque miren que el niño venía por sus percentiles, pero en cada evaluación lo que uno ve es que esa velocidad de crecimiento definitivamente se cae y se aleja cada vez más de lo que le corresponde por genética o de lo que es una talla normal para él. Aquí tendríamos entonces algunas endocrinopatías, muchas enfermedades crónicas, la malnutrición o algunas alteraciones ácido-base. Ya vimos entonces las dos principales causas de talla baja normal, que van a ser la mayoría de los pacientes en consulta. Vamos a enfrentarnos entonces a este otro grupo de pacientes que son la minoría que tienen talla baja patológica. Y aquí hay una gran cantidad, hay una lista enorme de las causas por las cuales uno puede ser bajito. Es decir, talla baja no es igual a endocrinología, talla baja no es igual tampoco pues a desnutrición, no todas las tallas bajas son nutricionales, pero tampoco todas las tallas bajas necesitan hormona de crecimiento o tratamientos específicos. Estas tallas bajas patológicas entonces las dividimos en asimétricas, que generalmente van a ser los pacientes con raquitismo, con displasias esqueléticas, que al examen físico vamos a ver de una manera muy evidente la desproporción corporal, o las simétricas que pueden ser tanto de origen prenatal como postnatal. Entre las prenatales tenemos estos pacientes pequeños gestacionales con RCIU y en general todos los síndromes genéticos. El síndrome de Seckel, el síndrome de Noonan, los pacientes con síndrome de Down, los pacientes con síndrome de Silver-Russell. Las de origen postnatal, podemos coger cada sistema en el cuerpo, gastrointestinal, renal, óseo, reumatológico, cualquier enfermedad que sea lo suficientemente grave y crónica puede cursar con un deterioro en la velocidad de crecimiento y una talla baja. Aquí pues obviamente puse tres, pues enfermedades crónicas abarca todo el resto de los sistemas. Las endocrinopatías, como les decía, son las menos frecuentes. Y más o menos se habla que menos del 1% de las tallas bajas que vemos en consulta son secundarias a trastornos endocrinos como tal, llámese déficit de hormona de crecimiento, hipotiroidismos, hipoparatiroidismos o enfermedad de Cushing por hipercortisolismo. En el examen físico, obviamente, pues además de medir, de pesar al paciente, vamos a mirar si tienen características clínicas que nos llamen la atención en todas las mujeres entonces de talla baja, siempre evaluar si tienen estas características. Esta es una niña con un síndrome de Turner, no todas las niñas con síndrome de Turner van a tener un fenotipo tan característico. Hay pacientes que se pasan completamente al ojo de cualquier clínico y por eso la recomendación es, dentro de los estudios de cualquier mujer con talla baja, siempre incluir un cariotipo, porque el fenotipo de estas pacientes puede ser completamente normal, excepto porque son niñas muy bajitas. El nacimiento son niñas que tienen estos pliegues aquí detrás del cuellito, tienen un edema en las manos y en los pies. Obviamente es muy importante llegar a un diagnóstico temprano porque son pacientes que además de su estatura baja tienen muchas otras complicaciones. Sufren de hipotiroidismo, tienen mucho más riesgo de todas las enfermedades autoinmunes, diabetes, pueden hacer alteraciones metabólicas por dislipidemia, coartación de aorta, alteraciones renales. Entonces, digamos que a partir de esa talla baja podemos detectar un síndrome que tiene muchas otras implicaciones y que es muy importante pues que tengamos esa imagen o ese recordar siempre que en una mujer de talla baja podemos estar frente a un síndrome de Turner. Así nos lleguemos al diagnóstico, por lo menos saber que eso no es normal y que la debemos remitir.
Este otro bebé, por ejemplo, miren los segmentos corporales, él no tiene pues extendidos sus bracitos, pero son en general bracitos que llegan muy por encima de la rodilla, con una hiperlordosis marcada, en estos casos pues con diámetros el perímetro cefálico pues también alterados, muchas veces manitos en tridente, que nos deben hacer sospechar que este paciente puede estar teniendo alguna displasia esquelética también. Si no logramos llegar al diagnóstico, por lo menos saber que no es normal y que lo debemos remitir. Entre los exámenes generales siempre, pues descartar y como decíamos ahorita, cualquier enfermedad crónica puede causar una falla de medro, hemoleucograma siempre con sedimentación. En nuestro medio, de todas formas, nosotros somos países en vías de desarrollo, la desnutrición y las infecciones son la combinación más frecuente que cursan con falla de medro, parcial de orina, función renal, la parte pues de albúmina, ionograma, preferiblemente siempre con calcio, fósforo y magnesio, el coprograma para descartar parasitosis, los gases capilares sin ayuno son útiles en los primeros 3 años, de ahí en adelante es muy poco probable que no vayamos, pues o que no se haya diagnosticado un paciente con acidosis tubular renal, y el carpograma es útil a partir de los 5 años. Debemos evitar solicitar estos carpogramas antes de esta edad porque realmente no son muy útiles y la diferencia entre la edad ósea y la edad cronológica puede ser hasta más de 2 años sin que eso signifique que haya algo patológico de base. Entonces el carpograma es útil, pero después de los 5 años. Cuando ya hemos descartado, definitivamente nuestro paciente no tiene ninguna enfermedad crónica, la parte nutricional está adecuada, entonces empezamos ya los estudios hormonales, la función tiroidea completa. Como les decía ahorita, después del tercer o cuarto año, antes no, empezamos a evaluar el eje de la hormona de crecimiento con la somatomedina, que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Algunas proteínas transportadoras, estas no son muy útiles, son muy costosas, en general no las utilizamos. Y si vamos a evaluar la hormona de crecimiento, siempre hacer una medición estimulada de la hormona de crecimiento, nunca solicitar valores basales de esta misma. En nuestro medio, en general, las pedimos siempre con clonidina y L-Dopa, como les decía, nunca solo basal. Para ir concluyendo entonces, tenemos la clasificación de la talla baja, tenemos un paciente con una estatura por debajo de -2 desviaciones estándar para su edad y para su género. Hicimos un completo examen físico, nos damos cuenta que este paciente tiene una estatura entre -2 y -3. Valoramos cuál fue la velocidad de crecimiento. Ojalá siempre esta velocidad de crecimiento sea en un año objetivo, no en 3 meses, no en 2 meses, o por lo menos no en periodos menores de 6 meses, porque los niños no crecen parejo mes a mes. Hay meses en los que crecen mucho más, hay meses en los que crecen menos. Para nosotros una velocidad de crecimiento objetiva es medida en 12 meses completos. Si la velocidad de crecimiento está por debajo del percentil 25, pues entonces digamos que ese paciente amerita una evaluación especializada, pero si el paciente siempre mantiene una velocidad de crecimiento constante por encima del percentil 25, puede que nos estemos enfrentando a un paciente con una variante normal de talla baja y lo que debemos hacer es controlar esa velocidad de crecimiento cada 6 a 12 meses. Pero si en la evaluación inicial nos dimos cuenta que nuestro paciente tiene una talla baja que es muy patológica, está por debajo de -3 desviaciones estándar, pues vamos a hacer los exámenes que estábamos hablando ahorita, excluyendo enfermedades sistémicas, desnutrición, alguna alteración cromosómica, pruebas. Si están positivas, pues llegamos a nuestro diagnóstico específico, pero si no es ninguna enfermedad crónica, como decíamos ahora, entonces entramos a valorar la parte hormonal para mirar si estamos enfrentándonos a un posible déficit de hormona de crecimiento. Pero entonces miren que después de todo este estudio tan minucioso, lo que menos es frecuente es la hormona de crecimiento. Concluyendo entonces, recordar que la talla baja es un síntoma, no es una enfermedad, nos puede estar hablando de muchas cosas que están pasando en este paciente, desde un estrés psicoafectivo hasta una enfermedad potencialmente grave. Siempre que nos enfrentemos a un paciente con talla baja, debemos tratar de proveer una información muy adecuada a los pacientes de cuáles son las posibles causas de esta talla baja, cuáles son las expectativas reales de crecimiento para este paciente, y para eso es importante la parte de la genética.
Evitar crear falsas esperanzas frente a la bondad de algunos tratamientos. Muchos ya llegan a la consulta de endocrinología para hormona de crecimiento cuando lo que tienen son cosas totalmente diferentes y simplemente condiciones normales. Y por eso es el papel fundamental de la atención primaria, un adecuado control de estos niños, un adecuado control de su peso, de su estatura, de su velocidad de crecimiento, todo el interrogatorio durante las evaluaciones y una correcta remisión a los niveles especializados para la valoración de estos pacientes con talla baja. Muchas gracias. ¿Cuánto me demoré?